¿Tus amigas dónde piensas que pueden estar? No lo sé. ¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma? Lo he pensado y es que seguro que estaría porque yo siempre, o sea, era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop. ¿Qué te dijeron a ti esa tarde antes de ir a la discoteca? ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron que tenían planes de irse? ¿Te comentaron qué pensaban hacer? No, vinieron a verme porque yo estaba enferma. Y vinieron y estaban aburridas y le digo, ¿queréis que nos quedemos jugando a las cartas? Y dijeron, al principio, bueno, pero luego dijeron, no, vámonos a Color. Y dijeron, ¿cómo nos vamos? ¿Andando o en autostop? Y dijeron, nos iremos en autostop. Se fueron y ya no se sabe nada. ¿Nunca habíais pensado tener una aventura? No. Iros fuera de Valencia y recorrer España, e iros por ahí. Que va, no. ¿No entraba dentro de vuestros planes? Dilo de verdad, sinceramente. No, nunca estaban bien en casa, que nunca habían pensado irse ni... ¿Te lo hubieran contado de haber planeado ya algo? Yo creo que sí, que me lo habrían contado. Sobre todo de sí, que yo siempre voy con ella, ¿no? Somos muy amigas. O sea, que una enfermedad impidió que tú estuvieses hoy con ellas. Sí. Si nos adelantamos un poco y hablamos de los otros dos testigos que hay que vieron a las niñas esa misma tarde, que son su amiga Esther, y que era una de las que iba a ir con ellas al sitio donde se dirigieran. Y la madre de Esther, que es la que está en la casa, en primer lugar, cuando se les pregunta sobre la hora en la que las niñas abandonan la casa, entre lo que dice la hija y lo que dice la madre, no recuerdo ahora mismo exactamente los datos, pero creo que hay como cerca de 2 horas de diferencia. Algo que te llama poderosamente la atención. Luego nos encontramos con esas grandes diferencias que tú planteas si simplemente analizamos las declaraciones de cada uno de los testigos. Pues según la madre de Esther, oficialmente salen de casa de Esther a las 6 menos 10, según Esther salen a las 8:20 de su casa. Y Esther, que sigue siendo otro de esos personajes extraños, entre comillas, lo que esto supone, y que luego su familia la cerró a cal y canto, desapareció de España, fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo, y que evidentemente es la única que da la pista de salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca, cuando luego se comprueba que la hora que dice la madre de Esther varía en 2 horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija. Es decir, en el momento en que confrontas todo esto, empiezas a ver que no cuadra. Esther no llegó a hablar nunca con don Fernando García, que yo haya tenido conocimiento. Es algo que nunca entendí y que nunca comprendí, evidentemente por ambas partes. Entonces, don Fernando nunca tuvo interés en hablar con Esther y Esther en ningún momento. Todo esto, evidentemente, es que yo sepa. Me extrañaría muchísimo que don Fernando García me hubiera ocultado en algún momento este detalle, pero a mí siempre me llamó poderosamente la atención. Al final aparentemente lo comprendí, pero en aquellos momentos yo no creo que don Fernando García tuviera tan clara la situación de que Esther no podía aportar ningún dato a esta investigación. Yo fue algo que le solicité en varias ocasiones, en algunas incluso alguno de los colaboradores que trabajaban con nosotros pues incluso discutió en el sentido de que todos entendíamos que era absolutamente relevante el hablar con Esther, y él dijo que no había que hablar con Esther y no había que hablar con Esther, y como no había que hablar con Esther, pues no se habló con Esther. Las niñas no iban a Color. Como no iban a Color, no fueron a Picassent.
Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la investigación. Y en Alcácer, que sigue siendo un pueblo, entre comillas, maldito, porque Alcácer es un pueblo extrañamente muy negro. A mí me recuerda como esos pueblos de la zona más profunda de Estados Unidos, donde paseas por la calle y todo el mundo abre los visillos y mira, nadie se te acerca, entras a un bar y todo el mundo se aparta. Como si te ocurriera preguntar algo de lo de Alcácer, solamente con las miradas que te echaba la gente era como nadie ha hablado nunca, nadie ha hablado y nadie habla, y todo el mundo sabe muchas cosas, pero está todo completamente cerrado en Alcácer. Alcácer es un auténtico muro de silencio. Yo he podido averiguar algunas de esas cosas en situaciones auténticamente rocambolescas. Hay que recordar, Juan Ignacio, que tú estuviste viviendo durante 9 meses en Alcácer, en la casa de Fernando García, con lo cual pues tuviste la oportunidad de estar conviviendo pues con lo que es un pueblo, y lo que todos sabemos que es un pueblo, con lógicamente pues sus dimes, sus diretes y bueno, sus historias familiares, ¿no? En lo que respecta, bueno, pues esta población de Alcácer, ¿no? Bueno, Alcácer es un pueblo especial, es un pueblo tremendamente negro, es un pueblo oscuro. A mí siempre me ha recordado un pueblo de esos de las películas de vaqueros, de esos que entra alguien nuevo en el pueblo y todo el mundo mira por detrás del visillo y cierran las puertas, y como se te ocurra nombrar la palabra Niñas de Alcácer, te miran con eso y no contestan, y entras en el bar y se apartan y cosas de eso. Es un pueblo tremendamente particular y extraño, pero eso ya lo tiene el pueblo de por sí. Durante los primeros días, que son los días claves en cualquier desaparición, aquí inexplicablemente no se trabajó sobre ninguna pista fiable de ningún tipo. Todas eran avaladas por presuntos videntes, y no solamente videntes, sino que practicaran cualquier tipo de arte adivinatoria. Eso nos hizo darnos cuenta en parte a muchos periodistas y también a muchísimos españoles, porque esa misma pregunta que tú haces la gente se la empezó a notar, y es decir, es una zona concreta donde abundan más este tipo de personas, que era la pregunta, y efectivamente la realidad es que sí. Pero sí fue tremendamente llamativo y sorprendente la cantidad de personas, porque en un pueblo como el que hablábamos de Alcácer, pues había prácticamente, yo conocí a 8 personas que se ganaban la vida echando el tarot. Pues evidentemente esto es tremendamente llamativo, y que incluso, bueno, pues acudían gente. Alcácer está a 8 kilómetros de Valencia capital, entonces está muy cerca, pero que se acercaban gente a este tipo de consultas de taromancia, ¿no? Y sí, efectivamente es algo que luego yo, pues es una de las cosas que más hemos investigado, aunque luego no tenían en ningún caso relación directa con el caso de las violaciones y muertes de las niñas, pero sí el número de sectas en esa zona y de gente que le gusta todo el mundo de la parapsicología, pues es bastante más abundante que en el resto de España, con mucha diferencia. Las niñas evidentemente desaparecen en Alcácer, pero las niñas no desaparecen. Vamos a ver. Las niñas van a un sitio concreto, y van a un sitio concreto que las llevan a un sitio concreto, y saben dónde van, entre comillas, lo de saber dónde van. Nadie las secuestra a pie de calle, ni las mete en una furgoneta, ni se las lleva a ningún lado. Y ellas saben dónde van y van a ese sitio. A partir de ahí lo que ocurre es otro tema completamente distinto, pero no se produce ese hecho de decir, del secuestro material de las niñas en una calle, ni en Alcácer ni en Picassent. Pero evidentemente de dónde salen es de Alcácer. ¿Crees que algunos de los vecinos de la localidad sabían exactamente dónde iban las niñas? ¿Tenían algún papel secundario en esa cita? Que cuando tú comentas que Alcácer es un muro de silencio, lo dices por eso, porque los vecinos sabían exactamente lo que estaba pasando allí o lo que pasó.
La localización de Alcácer no es aleatoria ni muchísimo menos. O sea, tiene un importante trasfondo en la historia. Lo que pasa es que, claro, aquí nos iríamos por los cerros de Úbeda. El pueblo, que lo sabe, pero que nadie hace nada, ni les importa tampoco lo más mínimo, pero forma parte de... Son pueblos donde la gente que vive en el pueblo son, para entendernos, personas muy religiosas. Seguimos a la tarde del 13 de noviembre, Juan Ignacio, porque algunos oyentes preguntan qué tipo de personas esperaban a las niñas en aquella cita. ¿Eran de localidades cercanas o sean de fuera de la Comunidad Valenciana? ¿De dónde eran? Si lo pudieseis averiguar. Eran personas mayoritariamente de fuera de la Comunidad Valenciana, e incluso personas de fuera de nuestro país. Yo lo único que sí puedo decir es que efectivamente pertenecían a un grupo de personas que realizaban una serie de rituales. Las niñas salieron ese mismo día de Alcácer en dirección a un sitio que no está en la Comunidad Valenciana, y a partir de ahí el periplo es complicado porque no es un periplo único ni un lugar único donde están, y ahí se acaba todo hasta su regreso a la fosa de la Romana, ni mucho menos, pero las niñas no estuvieron nunca en ningún chalet, ni en la urbanización del Alter, ni en ninguna de las otras urbanizaciones que hay por los alrededores. Ellas no van a Colón, ellas van al matadero, y van al matadero entre comillas, porque evidentemente una de ellas las lleva al matadero, sin saberlo, efectivamente. Pero ellas van a una historia completamente distinta que no tiene nada con ir a una discoteca. Ellas van a una cita. Y a partir de ese momento desaparecen. No pensaban que fueran a ir a misa. A ver, o sea, no pensaban que iban a ir a una reunión de un grupo solidario para dar de comer a los viafreños. Ellas sabían que iban a algo raro. Eso es la única realidad. Evidentemente nunca se les pudo pasar por la cabeza, como es lógico y normal en esa situación. Yo creo que desgraciadamente es una de esas macabras casualidades que en Alcácer haya un matadero y que el matadero precisamente, bueno, pues estuviera dentro de ese recorrido que las niñas realizaron aquella tarde.